continuidad de física, ¿no? Entonces, llamo una corriente de desplazamiento, que es igual a la permeabilidad en el vacío, la variación en el tiempo del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un campo eléctrico que está variando en el tiempo. Este va a ser igual, campo eléctrico, a 1 sobre epsilon por la densidad. Densidad va a ser a carga sobre el área que estemos, es el campo eléctrico. Y ahora si hacemos variar en el tiempo el campo, que es lo que tenemos aquí, el campo eléctrico, vamos derivando todo esto. Vamos a tener que es 1 sobre epsilon sub 0 por el área, por la variación de la carga en el tiempo. Y nosotros sabemos que variación en la carga del tiempo es igual a corriente. Entonces, ¿cuál sería lo que implementó Maxwell en esta ecuación? Sería más la permitividad en el vacío por epsilon sub 0, permeabilidad. Es un integral de superficie, el del campo eléctrico que varía en el tiempo, por un diferencial de área. Ahora, en la forma diferencial, ¿cómo es esto? Tenemos la misma parte de aquí, en forma diferencial, un producto cruz por el campo magnético, la permitividad en el vacío, o la densidad de corriente más la permitividad en el vacío, de epsilon sub 0. Ahora en forma diferencial solo tendríamos la variación del campo eléctrico respecto al tiempo, y esto tiene más coherencia, puesto que si tenemos un campo eléctrico que es constante, esta parte de variación del campo eléctrico en el tiempo sería 0. Entonces nos quedaría otra vez de nuevo solamente esta ecuación. Esta parte de la corriente de desplazamiento nos sirve tanto como podemos aquí ver, ¿verdad? En estos casos, o también cuando estamos trabajando en el vacío. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico sabemos que va a generar por esta demostración una corriente. Y esta corriente a su vez va a generar un campo magnético, ¿no? Es proporcional. Entonces, esa sería la conclusión. Entonces, ya, si todavía no lo quites la pantalla. A ver, de la ecuación de Ampère, mu sub 0 por la corriente encerrada. Ahí, ¿dónde está la contribución de Planck? Digo, de Maxwell. Es esta. Esta es la que tengo aquí abajo. Ya, ahí le sumas una corriente de desplazamiento. O sea, sería... pero, sí, claro, ¿esto de dónde viene? Es lo que estás enseñando. Porque... Lo que estoy mostrando, el mu sub 0 se está trabajando en campo eléctrico y viene de este despeje, ¿no? El epsilon sub 0, y estamos tomando una superficie cerrada, y la variación del campo eléctrico en cuestión del tiempo. Esta es la forma que tenemos de mostrarlo de manera diferencial. Esta de aquí. Esta ya sería toda la ecuación junta. Esta es la parte que Maxwell agregó, ¿no? Claro, entonces lo añade una corriente de desplazamiento. Es decir, a ver, puedes escribir, ¿no? Escribir debajo de tu última ecuación, el diferencial. Ya, vas a escribir Nabla Cruz B. Nabla Cruz B. ¿Este? Sí, pero vuelve a escribir abajo. Ya. Igual. Ya. Mu por ahí sería a ver, paréntesis. Ya, el primer término sería simplemente la corriente, es que J, ¿no? J sería J normal, J más una corriente de desplazamiento. Ajá, que sería lo que está ahí, ¿no? Ya, ahora, la corriente, no, sin, solamente JD nomás, después voy a colocar eso. Ya. Pero llamémoslo ID. No, JD. Ya, JD. Porque está en su forma diferencial. En su forma integral es corriente. Sí, tienes razón.
JD. Ya, y J sub D, ¿no? Y J es cociente sobre área. Y aquí tú tienes cociente sobre área en tu penúltima ecuación donde está en el lado izquierdo. Y sobre A es la densidad de cociente. Y eso es DE sobre T por epsilon 0. O sea, Sí. el de abajo. Eso, y sobre A es J. Y Sí. J va a ser igual a DE sobre DT por epsilon 0, ¿no? Ya, entonces de ahí viene, digamos, viene de la parte diferencial, es más sencillo, ¿no? Ya, sí, también. Ya, está bien, muy bien. Entonces, eso es lo que ha añadido Maxwell para poder explicar para campos variables en el tiempo, ¿no? A ver, ¿alguien más que ha hecho similar o diferente? Bueno, el de Kaplan es una ayuda simplemente, ¿no? Porque recuerden que Maxwell no era experimental, era teórico y más se basó en sus cálculos matemáticos que ya les explicó en la anterior clase. La divergencia no puede ser cero a menos que sea variable en el tiempo, dijimos, ¿no? Ya, enseguida me das tu nombre, a ver, antes, ¿alguien más que quisiera o que haya investigado o revisado? ¿Una 10? Ya. Ahí va, ¿no? ¿Cuál es tu apellido? Rojas Tellería. Rojas Tellería. Ronald. 5 puntos. Bueno, está bien. ¿Alguien que ha hecho la segunda tarea? ¿Jóvenes? ¿Nadie? Ingeniero, ¿será que puedo presentar la primera tarea? A ver, vamos a ver si es igual o algo diferente. Puedes presentar. ¿Estás presentando? ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, estás desde tu celular, ¿no? Sí, estoy teniendo problemas con mi compu. Esto vendría siendo lo que he averiguado. ¿Me podrías agrandar, por favor, si pudieras? Esa vendría siendo la primera ecuación. Y con la ley de que la circulación del campo magnético que hay por una trayectoria es igual a la constante de permitividad por la corriente encerrada. De esta ecuación no toma en cuenta en algunos materiales como los decía antes, el capacitor. Entonces Maxwell, con la ecuación que tenemos aquí, con esta ecuación 1, logra resolver ese problema, ¿no? Y es que usando esta ecuación 1 y también la ecuación 2, uniendo estas ecuaciones y reemplazando 2 en 1, obtenemos esta integral que nos dice que se tiene un vector, como este es un vector normal a la superficie, por lo cual podemos hacer un producto punto. Y en esto es lo que Maxwell añadió para que se pueda considerar en todos los casos de aplicación para la ley de Ampère. Ya reemplazando en la ecuación de la ley de Ampère, se tiene lo que no sé si se puede apreciar.
esta parte que dice reemplazando en la ley de Ampère. Con todas las ecuaciones anteriores, llegamos a esta ecuación y haciendo que todas las integrales se vayan a un solo lado, igualando a cero, no podemos, eso es como que no tuviese, mm, eso no podría ser posible porque al no existir una superficie sería cero, entonces eso sería el problema. Entonces podemos interpretar que analizando cada integral sobre una misma superficie y considerando las diferenciales iguales, entonces el resultado de las integrales no es importante y de ahí que se obtiene la expresión que está acá abajo. Ya, a ver, comentaron la ecuación 2 que está arriba. ¿Este ingeniero? Sí, la ecuación 2. Bueno, la ecuación 1 entendemos, ¿no? Corriente total es igual a J, bueno, integrando tienes la integral de J de S, eso es la corriente total encesada. La ecuación 1 creo que está clara. La ecuación 2, a ver, otra vez hablas de J, pero ya es la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo. Esa ecuación, a ver si nos puedes comentar de dónde viene o qué significa. Con esta otra igualdad, podemos decir que la densidad de corriente es igual a la variación del flujo eléctrico con respecto al tiempo. Es Sí. otra igualdad que también se ha utilizado para poder hacer, para que Maxwell para que pueda implementar a la ecuación que teníamos de la ley de Ampère. Ya, pero ¿estás partiendo como de definición o viene de otra ecuación? Estas dos ecuaciones se han unido para que pueda ser posible en los materiales. Claro, pero te pregunto si la ecuación 2 viene de una definición específica o deriva de otra ecuación más fundamental. Porque la ecuación 1, entendemos, la definición de densidad de corriente es corriente sobre área, ¿ves? Y de ahí, despejando la corriente, en términos de diferenciales, sería diferencial de I igual a J por diferencial de S. Integrando, tiene la corriente total y tiene la ecuación 1 que muestras. Eso entendemos. Pero la ecuación 2 es una definición o deriva de otra ecuación elemental anterior. A lo que averigua ingeniero es una definición. Campo eléctrico sobre unidad de tiempo. Ya has asumido nomás como una ecuación, como una definición. Sí. Ya lo vas a revisar esa partecita. Y después que hemos hecho, ¿cómo has combinado 1 y 2? Esta vendría siendo la combinación de entre 1 y 2. 2 en 1. 2 es J es igual a de E de T. Ya, sí, ok, entiendo ya. Muy bien. A ver, ¿cómo entiendo ya? Y de ahí ya entiendo 2 en 1. Después, reemplazando en la ley de Ampère, ese es el I total. ¿Dónde es reemplazado en la ley de Ampère otra vez? Después de tu 2 en 1. Amplíalo, por favor. Sí, luego reemplazando. Si lo puedes ampliar. Ya, ahí está bien. Ya, has reemplazado. ¿Qué has reemplazado? Vale, ya. ¿Qué has reemplazado? Reemplazando la ecuación 2 en 1. Sí, ya, y es igual a integral de derivada de campo sobre el tiempo. Después dices reemplazado en la ley de Ampère. ¿Cuál es reemplazado en la ley de Ampère?
Aquí arriba, como vemos, es la ley de Ampere, que tenemos toda esa igualdad. Entonces, en la corriente encerrada que hemos hallado, que sería el 2 en 1, lo he reemplazado en esta parte y que como estamos trabajando con el valor del campo eléctrico, se toma en cuenta la constante de permitividad. Ya, entonces ahí estarías reemplazando una corriente total que sería las corrientes libres más la corriente de desplazamiento. Entonces lo que tú estás hallando en 2 en 1 sería una corriente llamada corriente de desplazamiento, porque la corriente libre es mu por I, simplemente, pero la corriente total sería la corriente libre más la corriente de desplazamiento. Y la corriente libre, tú tienes ahí mu por la integral J de S más la corriente de desplazamiento, pero ahora el epsilon, ¿dónde lo has traído el epsilon? ¿O cómo ha venido el epsilon ahí? De lo que estamos trabajando con el valor del campo eléctrico, ingeniero. Sí, pero ¿de dónde viene? Anteriormente, ¿de dónde ha partido? Porque si la corriente J... Sí, pero ese epsilon, ¿dónde está apareciendo el epsilon? dE sobre dt por ds y el mu. El epsilon, ¿dónde estaría apareciendo? ¿O de dónde estaría saliendo? ¿Alguna idea? Bueno, como he dicho, lo que le he podido averiguar, al estar trabajando con el valor del campo eléctrico, se toma en cuenta la constante de permitividad. Entonces tendríamos el epsilon sub 0 por el mu sub 0 más por la integral que tenemos a continuación, que es esta. Ya, entonces hay dos cosas que no están muy claras, ¿no? Ya, tú estás trabajando en términos de integrales. Bien, está bien. Está bien. ¿Cuál es tu apellido? Escobar. Escobar, ¿dónde estás? Lisbeth Evangelina. Sí, ingeniero. ¿Alguien que hizo la segunda tarea, por si acaso? La 10. Expresar las ecuaciones en términos de H y de D. ¿De jóvenes? Ya, vamos a comentar esto simplemente, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Acá está. Ecuaciones del campo electromagnético en términos de D y de H. Recuerden que en H está absorbido el epsilon, ¿no? Y en D está absorbido el epsilon. El epsilon en D y en H el mu sub 0, ¿no? El mu sub 0. Bueno, aquí también podemos decir algo similar a su compañera. La corriente de desplazamiento, fíjense, es la derivada de E respecto al tiempo. Pero la corriente de desplazamiento, y de ahí viene el epsilon. La corriente es epsilon por E. Entonces, señorita, a usted le faltaba en la ecuación el epsilon, ¿no? Por eso, ¿de dónde sale el epsilon? Entonces, acá
acá usted es que en su ecuación 2 mostraba simplemente E sobre dt, pero ahí faltaba el epsilon. ¿Me entiende? La última, Evangelina, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces, usted ahí mostraba en su ecuación 2 simplemente dE sobre dt, pero no había epsilon. Entonces, pero si vemos esta ecuación, la corriente de desplazamiento, pues el d es epsilon por e, ¿no? Y ahí, de ahí viene, podemos decir, el epsilon. Claro, usted ha trabajado con la corriente, tal vez ahí también un poco hay que ver, ¿no? Ha trabajado con la corriente, pero no ha justificado de dónde sale el epsilon. Tendríamos que revisar sus ecuaciones anteriores. Ya, pero si trabajamos con corrientes, claramente podemos ver que de aquí va a salir el epsilon. Ya, entonces, bueno, está claro que podemos trabajar en términos de D o de H, aunque no haya polarizaciones o magnetizaciones, porque si hubiera, obviamente un poco más se complica, ¿no? El D va a ser el campo eléctrico por epsilon más un vector polarización. Y lo mismo con H, va a ser B sobre mu sub 0 más una magnetización. ¿Ya? Bueno. Ya, entonces, y bueno, su compañera ha partido más de acá, ¿no? De por decir su corriente más la corriente de desplazamiento. Ya, esta corriente de desplazamiento un poquito faltaba explicitar su compañera, no directamente a partir de esta ecuación, pero el epsilon tampoco se ha logrado demostrar muy claramente. Y sabemos que para materiales lineales y homogéneos se tiene esta relación, ¿no? Que el D es igual a epsilon sobre E, el H, B sobre mu. Obviamente el epsilon si es el vacío es epsilon 0, ¿no? Y el mu si es el vacío, mu sub 0. ¿Ya? En condiciones estacionarias, que no tiene mucho sentido, es decir, que no cambien el tiempo. Está claro que en condiciones estacionarias no pueden generarse ondas electromagnéticas, ¿ya? Porque, imagínense, las ecuaciones se vuelven de esta manera y de acá no podemos demostrar o no se pueden generar ondas electromagnéticas para campos estacionarios. Necesariamente se tiene que tener campos variables en el tiempo. Eso también es importante. Para generar ondas electromagnéticas, los campos deben ser variables, ¿ya? Porque si no, no llegamos a las ecuaciones de onda. En el vacío, lo que ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? En el vacío, obviamente, el epsilon es epsilon sub 0 y el mu es mu sub 0. Y ahí tenemos. Bien, vamos a continuar con el teorema de Poynting, pero antes del teorema de Poynting, algunas características de las ondas. ¿Dónde estamos? Entonces hemos llegado a la ecuación de onda, ¿no? Para el campo eléctrico, y de la misma manera podemos llegar a la ecuación de onda para el campo magnético. Es decir, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son los vectores oscilantes que oscilan, ¿no? A lo largo de la propagación, que son mutuamente perpendiculares. Por decir, el rojo va a ser el campo eléctrico, el azul es el campo magnético, y son perpendiculares porque la dirección de la velocidad de propagación es perpendicular a los dos campos, y por eso se lo denomina ondas transversales, ¿ya? Entonces, y también hemos demostrado que para el vacío, las ondas electromagnéticas se propagan con una velocidad constante denominada velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya, eso no olvide. Obviamente que la velocidad en la materia va disminuyendo, ¿no? Porque la mayor velocidad se da en el vacío en este caso. Estamos hablando de la luz, ya la velocidad de la luz. Bien, otros parámetros de las ondas electromagnéticas, como cualquier otra onda, son
longitud de onda, su frecuencia y su energía. ¿Ya? La longitud de onda, la frecuencia lineal, se relacionan los dos, el producto de los dos es una constante, y esa constante viene a ser la velocidad de la luz. ¿Ya? El producto de estas dos magnitudes propios de las ondas, repito, me da una constante. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno crece, el otro disminuye. Claro está, porque son inversamente proporcionales. El producto de la longitud de onda por la frecuencia lineal. Entonces, acá, esta palabra llamado nu, ya en física, en lugar de F, usamos la palabra nu, ya para referirnos a la frecuencia lineal. A la frecuencia lineal. Para diferenciar de la frecuencia angular. Frecuencia lineal. Es decir, se mide en hertz. ¿Ya? Entonces, el producto de estos dos es una constante y es igual a la velocidad de propagación. Recuerden que las ondas se propagan con velocidad constante, y en este caso particular también es una constante llamada c. Entonces les decía, si una magnitud, no es constante, si una magnitud crece, la otra disminuye. Si la magnitud decrece, esto va a incrementar. ¿Ya? Entonces tenemos, si la frecuencia es grande, alta, frecuencias altas, ¿cómo son sus longitudes de ondas? Frecuencias altas van a decir grandes, valores grandes, elevados. ¿Cómo es su frecuencia, su longitud de onda? ¿Cómo son sus longitudes de onda, jóvenes? Sería pequeña, Inge. Ya. Cortas se dice, ¿no? Longitud de ondas cortas. Frecuencias bajas. Longitudes largas, ¿no? Frecuencias bajas, longitudes largas. Y la energía, en este caso, ¿cómo va a ser? Y también en este caso. Para eso vemos la relación, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, esta ecuación, pero de momento vamos a asumir que la frecuencia o que la energía es proporcional a la frecuencia, ¿ya? Y más hablamos en el siguiente capítulo sobre esta constante denominado constante de Planck. De momento lo vamos a llamar constante simplemente. Constante de Planck. ¿Ya? Entonces, para frecuencias altas, ¿cómo son sus energías? Bueno, ya no hablamos de energías altas, sino hablamos del otro término que se llama energías grandes o elevadas, ¿no? ¿Está bien? Porque son proporcionales. No el campo, sino la energía y la frecuencia. Energías elevadas o grandes. Y acá, energías bajas o pequeñas. Bueno, esto nos sirve para poder clasificar a las ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud de onda, a su frecuencia o a su energía. Por cualquiera de los tres se puede clasificar a las ondas. Ya saben cuál es la relación entre estas tres, ¿ya? Entonces, esta clasificación de ondas electromagnéticas de acuerdo a su frecuencia, longitud de onda o energía se denomina espectro
electromagnético. ¿Ya? Y eso vamos a ver posteriormente. Esa clasificación, debido a sus longitudes de ondas, frecuencias, se denomina espectro electromagnético. ¿Ya? Bien. Bueno, acá la energía normalmente de las ondas electromagnéticas, principalmente de las ondas de alta frecuencia o de alta energía, no se usa tanto el Julius, ¿ya? Un poquito ya hemos hablado de qué es el espectro. Ya lo estoy diciendo que las energías altas o frecuencias altas, generalmente la energía no se usa la unidad de Julius, sino se usa otra unidad, obviamente que no es el sistema internacional, pero se usa más. En este caso se usa lo que se denomina electronvoltio. Sabemos que está en Julius. El producto de esto por esto debe darme Julius. ¿Eso qué significa? ¿Qué H, qué unidad debe tener H? ¿Cuáles son las unidades de H para que esto sea Julius? Jóvenes, ¿cuál debe ser la unidad de H para que el producto de H por frecuencia sea Julius? ¿Cuál es la unidad que debe tener H? Ver rápidamente haciendo un análisis dimensional. ¿Cuál es la unidad que debe tener? Jóvenes. Debe tener unidades de Julius, obviamente, por la frecuencia tiene unidades de ciclos por segundo. Entonces, debe ser Julius por segundo. Ya no se olviden las unidades de H. Julius por segundos. ¿Y qué estábamos explicándoles? La unidad que no se usa Julius normalmente. Generalmente se usa otra unidad en las ondas electromagnéticas con alta energía, denominado electronvoltios. ¿Ya? Electronvoltios. A ver, ¿cuál es la definición de energía en campos eléctricos? Lo voy a asociar con trabajo, pues más con trabajo. ¿Cuál es el trabajo eléctrico o el trabajo la ecuación para hallar el trabajo para mover o desplazar una carga de una posición a otra posición? ¿Alguien podría decirme? ¿Están ahí jóvenes o no? ¿Cuál es la definición de trabajo para una carga eléctrica? ¿Nadie? Trabajo es igual a carga por diferencia de potencial. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es energía. Esto tiene unidades de Julius. Es decir, si eso está en Coulomb y está en voltios, esto va a ser Julius. Entonces, ¿qué trabajo requiero para llevar una... Ahora, si la carga es un electrón, el electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ya. Coulomb por voltios
es julios. Entonces, el trabajo que se requiere para mover una carga o un electrón bajo una diferencia de potencial de 1 voltio se llama electronvoltio. Entonces, 1 julios es el producto de 1 coulomb, o en este caso es la carga de un electrón por la diferencia de 1 voltio. Ya, entonces ¿cuánto es la equivalencia de conversión de 1 julios a electronvoltio? La carga del electrón es E por 1 voltio. Entonces, 1 julio va a ser igual a 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Está mal, esto es electronvoltio, ¿no? Voy a corregir esto. Un electronvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Ya, no se olviden, por favor, estas constantes. Enseguida, por favor, denme un minutito, una llamada voy a contestar. Enseguida. Ya, entonces estoy haciendo algo lento esto para que les quede bien claro, jóvenes, ya lo que es la conversión de electronvoltios a julios y la relación que entre longitud de onda, frecuencia lineal y energía, ya, porque es un término o son términos que vamos a manejar durante todo el semestre. Para algunos de repente es nuevo, pero para otros no. Entonces, de todas maneras, repito, vamos a usar esta nomenclatura durante todo el semestre, ¿ya? Y no quisiera que estén escribiendo otros términos para la frecuencia o para la conversión de energía de electronvoltios a julios, ¿ya? Y luego, bueno, también les puedo dar ya el valor de H, que también va a ser un valor que vamos a usar en todo el semestre. H vale 6,64 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Ya, julios por segundo. Entonces, también las unidades deben estar correctamente expresadas. ¿Listo? Bien, volvamos entonces a la presentación. Bueno, aquí está H, aquí está electronvoltios. La frecuencia lineal es proporcional a la frecuencia angular, 2pi frecuencia lineal, y esto también ya lo saben. Combinando esta ecuación, o sea, usando esta primera ecuación, pueden encontrar el número de onda, que es igual a 2pi sobre lambda. Omega, recuerden que es 2pi sobre frecuencia, ¿ya? Y la frecuencia, lo pueden encontrar de acá, es igual a la velocidad sobre lambda. Normalmente se simplifica frecuencia y frecuencia, y me queda simplemente 2pi sobre lambda. Y este 2pi sobre lambda se denomina número de onda. Número de onda, ¿ya? Entonces el número de onda es igual a omega sobre bx o 2pi sobre lambda. Estos son parámetros de ondas en general, sean ondas mecánicas
u ondas electromagnéticas. Ahora, las soluciones que se dan a esa ecuación de onda, en su forma más sencilla, obviamente, tienen que ser las ondas planas. Sabemos que tenemos acá el término más general, ¿no? En 3 dimensiones, que, sin embargo, podemos estudiar solo en una dimensión, si es el campo eléctrico, o si la, digamos, una polarización lineal en una sola dirección. Es suficiente, digamos, agarrar una sola componente, ¿ya? O sea, es posible, porque el campo eléctrico lo podemos colocar que oscile alrededor de un solo eje y que esté constante oscilando solo en esa dirección. Es decir, una luz polarizada, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, la ecuación de onda es esta. Si usamos coordenadas cartesianas, el operador laplaciano vendría a ser este término que es entre paréntesis. Y ahora vamos a hacer que el campo eléctrico oscile solo en el eje X, como está acá, ya, y no en el Y ni en Z. Entonces quedaría de esta forma. Por tanto, la derivada de E de X sobre E de Y va a ser 0, 0, y solo quedaría la componente en X. Y la ecuación quedaría un poco más, digamos, sencilla en comparación de esta, ¿no? ¿Cuál es la solución, jóvenes, de esta ecuación? ¿Alguna idea? La solución de esa ecuación. Acá, a ver, no sé si está el texto. De todas maneras, les puedo pasar el texto de... Bueno, es un texto que tiene muchos errores, pero les puede servir bastante. Les voy a pasar el de X moderna. Física Avilés. Entonces, ahí por favor ustedes lo pueden revisar un poco de solución. Lo pueden descargar y está este texto que está acá, ¿no? Ese texto que está acá, que es el que les estoy mostrando, está, ya lo he compartido al WhatsApp. Y lo que les estoy hablando está por acá. Está acá, justo acá. ¿Estamos, jóvenes? A ver, les voy a dar unos 3 a 5 minutos para que revisen esta parte hasta, bueno, básicamente 2 páginas serían, ¿no? Para hallar a estas soluciones. Serían las páginas, y bueno, sin contar esto, sería las 147, 148 y 148. Aquí tenemos que llegar. 2 páginas simplemente. A ver, hagan una revisión exhaustiva. 147 y 148. ¿Ya? ¿Están pudiendo descargar? Jóvenes. 147 y 148. ¿Está bien? Y a ver si alguien nos puede explicar o entre todos vamos a entender. Ya, entonces, por favor, descarguen y lean la página 147 y 148 en estos momentos. 5 minutos máximo, por favor.
0,0. Ya, ¿cómo les va, jóvenes? ¿Están leyendo? ¿Están comprendiendo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me escuchan o no? Ya, a ver, lo que también vamos a ver posteriormente es la técnica de la separación de variables. Bueno, cuando tenemos funciones que tienen variables que son independientes entre sí, en este caso la posición y el tiempo son variables independientes entre sí, se utiliza la técnica de separación de variables, es decir, se consideran soluciones independientes. Es decir, su solución total se escribe como el producto de una parte espacial por el producto de una función temporal, ya como aquí lo vemos. Soluciones usando la técnica de separación de variables, y reitero, esto es únicamente cuando tenemos que las variables son independientes entre sí. Entonces, consideramos al campo eléctrico como el producto de dos soluciones, uno espacial y uno temporal. ¿Ya? Entonces, y esto lo reemplazamos en la ecuación. ¿No? Recuerden que tenemos esta ecuación. Recuerden que tenemos esta ecuación, ¿no? La derivada segunda del campo eléctrico en X. Bueno, ya solo de E, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, solo de E, ya. No de X, de momento no. Respecto a X dos veces, igual 1 sobre C cuadrado, derivada del campo eléctrico respecto al tiempo dos veces. Recuerden acá, el campo eléctrico solo depende de la variable espacial y la variable temporal. Entonces, reemplazando eso, acá la variable temporal obviamente sale de la derivada. Bueno, en realidad esto viene a ser una derivada parcial porque depende de dos variables, ¿no? Pero al salir, la variable temporal se convierte en una derivada normal, una diferencial, que sería de este tipo. Esto lo hemos llamado E1, E2, me parece, o le llama el texto, ¿no? E1, E2. Yo puedo colocar E1, E2 sobre dt dos veces igual. Acá sale la variable E2, o E1 saldría. Y se queda E2 temporal. Sí, y obviamente se hace ahora el despeje correspondiente. Y aquí vamos a tener 1 sobre E1x por la derivada segunda de E1 de x sobre dt dos veces. Y acá voy a tener, bueno, ahora el c donde me conviene mantener, en x o en y o en tiempo. Al final vamos a ver dónde nos conviene porque es una constante, ¿no? Entonces aquí voy a tener, de momento voy a colocar acá. Bueno, esto, una función en la que solo hay una variable igual a otra función en la que solo hay otra variable. ¿Cuándo es igual a esto? Cuando es igual a una constante, y esa constante lo vamos a denominar, en este caso, omega cuadrado, ¿ya? Omega cuadrado. Bueno, acá ya me está sugiriendo que mejor lleve esto acá, ¿ya?
Pero en realidad, en general, es una velocidad que si es en el vacío, claro está es c, pero si no es en el vacío es b de x o b, simplemente b, ¿no? O b de x, como quiera. Ya le colocaremos c nomás, no, si quieren. Aquí voy a colocar c cuadrado. Listo, entonces esto es igual a una constante y va a ser es constante menos omega cuadrado. Esta es la constante. Ya. Y obviamente igualamos esto igual a esta constante, esto igual a esta constante. Ya, entonces tenemos acá c cuadrado e de 1 de x, e de 1 de x sobre dt al cuadrado igual menos omega cuadrado, y aquí voy a tener 1 sobre e de 2 dt, e de 2 dt sobre dt dos veces igual menos omega cuadrado. Tengo esas dos ecuaciones. Obviamente que el producto, bueno, ¿a qué es igual omega cuadrado a c cuadrado, jóvenes? Si se acuerda, arriba, omega sobre velocidad es k. Omega sobre velocidad es k. Omega sobre velocidad es k. Entonces, esto vendría a ser k cuadrado. Ya, k cuadrado. Entonces, aquí voy a tener derivada segunda de E1 de x respecto al tiempo dos veces menos k cuadrado ya por e de 1x. Sí, y el otro igual menos omega cuadrado bueno, son muy parecidos, básicamente son iguales a excepción de las variables y de la constante k y omega. O sea, van a tener soluciones ambos complejos, ¿no? Tienen soluciones ambos complejos. O sea, con la variable i. ¿Listo? Y bueno, más detalles lo van a ver en el texto, ¿no? Y ahí están las dos soluciones. Fíjense, la variable aquí sería la combinación, ¿no? Entonces, recuerden que acá la solución para E1X, ahora aquí es importante, este K es un vector también. Kx cuadrado más Ky cuadrado más Kz cuadrado. Es un vector, número de onda se llama. Ahora, pero acá, ¿cuál de estos K va a ser? ¿Cuál de estos K es? Tal vez no hemos puesto, ¿no? Es que no hemos puesto porque la velocidad no le hemos dado una dirección inicial, ¿no? Pero en el texto les dice que K es, cuál de estos componentes es. Bien, entonces, una solución que derivada dos veces me dé la misma función multiplicado por una constante al cuadrado. Y eso únicamente es una función exponencial. Una función exponencial que lo vamos a colocar acá. Una constante e de 0x
complejo parciales más menos I K por X. Lo mismo para E2. Temporal, X espacial, una solución, una constante compleja, más menos I, pero ahora es omega T. Combino los dos, porque recuerden que la solución es el producto de las dos, de los dos. E1 por E2. Conjugado. Y por un lado tengo K más menos y omega T. Bueno, yo puedo agarrar el positivo o el negativo o combinar, etcétera. Ya, entonces puedo tener esta ecuación. X T igual la constante, que en general puede ser complejo, y más menos KX más menos omega T. Y estas son las famosas soluciones ondas planas, ¿no? Ya son ondas planas. Claro, en general, si es en el espacio, ya lo podemos generalizar, ¿no? Más fácilmente. Fíjense, lo colocamos K.R. Y ahora aquí es importante, ¿no? Aquí es importante porque este K va a depender, ¿no? De este K, por ejemplo, ¿cómo es su relación con este campo eléctrico? ¿Cómo es su relación? Bueno, en este caso ha dado una velocidad, una dirección particular en la dirección X, pero no quiere decir que esto esté oscilando en el eje X, sino que solamente depende de la variable X, ¿ya? Pero ahora, ¿cuál es la relación de oscilación entre el campo eléctrico y este K? O sea, ¿cómo están orientados esos dos vectores? Jóvenes, consideran perpendicularmente, ¿no? Entonces, si doy una dirección específica a E, ya automáticamente yo puedo saber cuál va a ser K. Si esto es E de X, entonces este va a ser E de Y o E de Z, depende cómo es el campo magnético, pero no puede ser E de X. O sea, si esto está oscilando a lo largo del eje X, este no puede ser K de X, no tendría que ser K de Y o K de Z. ¿Ya? Entonces, eso también hay que ver, ¿no? En los siguientes problemas. ¿Por qué? Porque las ondas, recuerden, las ondas, bueno, vamos a ver un poquito más específico cuando demos ya direcciones, ¿no? Esos tres vectores están acá. El K, que es paralelo a la velocidad de propagación, el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, acá puedo dar una dirección al campo eléctrico, por decir, en este caso va a ser 0, 0, es 0, está en el eje Z, B va a ser igual en este caso, X sería eso, ¿no? B0, 0, 0. Y K directamente vendría a ser 0, KY y 0. ¿Ya? Y obviamente R es el vector X y Z. X, Y, Z. Entonces este producto de K.R ya adquiere más forma. Sería sería KY por Y. No puede ser KY por X
porque 0 no puede ser KZ por Z, porque también es 0, ¿no? Solamente sería calle por Y, quedaría simplemente esto. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver posteriormente en un ejemplo, que aquí también le ponen algunos ejemplos. Bueno, eso es en cuanto a las soluciones, si llegan a las ondas. Bueno, aquí está un poquito más, digamos, de dónde viene la solución compleja, ¿no? Ya es más, son más ya métodos para resolver ecuación diferencial, pero nosotros directamente hemos puesto la solución, ¿no? La solución que era esto, ¿no? Hemos puesto directo. ¿Ya? Por favor. Ya, entonces nosotros no vamos tanto basados en digamos, en lo que es ecuación diferencial. Si quieren lo pueden recordar, ya, pero hemos saltado a este paso, porque sabemos que la solución es compleja, una constante más o menos IK por X, ¿no? Lo mismo para el caso temporal, y ahí tenemos el producto de 2 y aquí llegamos. Ya, añadimos un desfase, un vector constante en el plano complejo, lo añadimos aquí en forma de producto y tenemos esto, ¿no? Y ahí tenemos la forma completa de una onda, sea magnética o sea eléctrica. Ya son ondas planas. Ya, y aquí un poco de relación entre esos vectores, como les decía, ¿no? Como les decía, tanto K como E son mutuamente perpendiculares. Eso significa que el producto interior entre los dos es 0. Y lo mismo para el campo magnético. Son perpendiculares, lo que significa que su producto interior es 0. O que el producto vectorial entre K y E sea el otro vector, que en este caso es el campo magnético. En magnitudes, bueno, esto me lo pueden un poquito más revisar. En magnitudes sería esta relación. Ya, módulo 1, módulo sería K, módulo por el seno del ángulo que forman los dos. ¿Cuánto vale el seno del ángulo que forman los dos? 90. Y seno de 90 es 1. Igual al módulo por el módulo, que sería esto. Y de aquí claramente puedo obtener la relación entre los módulos del campo eléctrico y el campo magnético. El cociente entre omega y K es la velocidad, ¿ya? Entonces aquí voy a tener B es igual a el módulo del campo eléctrico sobre la velocidad de la luz. Si es en el vacío, es C. Entonces aquí hay una otra ecuación que es muy importante en esto de las ondas electromagnéticas, que el módulo del campo eléctrico es igual en el vacío, o si quieren en la materia que sería B simplemente, sería C por el módulo del campo magnético. Si sabemos que C vale aproximadamente 3 por 10 a la 8, entonces, ¿cuál es la relación entre estos módulos? ¿Cuál es más grande o más intenso? ¿El campo eléctrico o el campo magnético? ¿Cuál tiene mayor apreciación? Jóvenes. El campo eléctrico, porque C veces el campo magnético o el campo magnético es tan débil, ¿no?, como lo permite C. Por eso es que el campo eléctrico es más, digamos, apreciable en lugar del campo magnético. O sea, este es el vector representante de la onda electromagnética, porque sus intensidades, uno podría basarse en sus intensidades. Tiene más sentido o tiene más apreciación la intensidad del campo eléctrico que la del campo magnético. Pues, ¿quién es el representante del campo de la onda electromagnética? Es el campo eléctrico. Por eso, casi generalmente, cuando hablas de ondas electromagnéticas, hablamos más de campo eléctrico que de campo magnético, ya, porque sus intensidades es mucho la diferencia, ya, mucho la diferencia. Ya.
¿Qué más? Esto es esto, y aquí pueden ver un pequeño ejemplo que les decía. Lo pueden revisar, y la siguiente clase vamos a hacer densidad de energía electromagnética. Pueden ir leyendo esto. También voy a hacer otros apuntes de otro texto que también es interesante, que tiene mucha relación con esto. Vamos a hallar otra magnitud de importancia de las ondas electromagnéticas, que es la intensidad. Cualquier onda mecánica o electromagnética, su intensidad es proporcional a la amplitud de oscilación, ¿no? A la amplitud de oscilación al cuadrado. Ya, esta es la amplitud de oscilación. Si es campo eléctrico, esto va a ser E sub 0. Si es campo magnético, es B sub 0. Entonces, esto vamos a demostrar la siguiente clase a partir de un teorema o de un vector llamado vector de Poynting, que me da el flujo de energía. ¿Ya? Y vamos a relacionar con los campos D y B, o E y B. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, pero ya pueden ir revisando la intensidad en ondas electromagnéticas, que obviamente tendría más sentido el campo eléctrico que el campo magnético, porque sería mucho más intenso la intensidad en términos de campo eléctrico que en términos de campo magnético. ¿Ya? Entonces pueden ir leyendo esto. Pueden ir investigando de lo que es el vector de Poynting. ¿Listo? Entonces nos vemos el día lunes, jóvenes. Si tienen alguna pregunta o comentario, lo pueden hacer. Este texto les he pasado, y el siguiente les puedo mostrar otro que también es bastante interesante para ondas electromagnéticas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Les decía anteriormente que me gustaría pasar presencial, poner una clase, ¿no? Y más probable que sea el día lunes, ¿ya? Pero eso los voy a ir confirmando la siguiente semana, ¿ya? Pero como hoy es jueves, la siguiente va a ser virtual, pero ya yo creo que si es que realmente nos piden volver al laboratorio, yo prefiero pasar solo lunes presencial, ¿ya? Así para un poquito tener más interacción con ustedes. De 3 clases, solo 1 pasamos presencial y 2 virtuales. Ya, entonces, pero eso vamos a estar confirmando por WhatsApp. Ya, entonces, estamos siempre atentos al grupo de WhatsApp. ¿Listo, jóvenes? Bueno, si no hay comentarios o preguntas, quedamos acá y nos vemos el día lunes, que de momento es virtual. Cualquier cambio les digo